Uno. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior y de las salas regionales, agradecemos su interés y presencia a quienes nos acompañan en este recinto, así como a quienes siguen la transmisión a través de nuestras plataformas institucionales. La presente actividad es coordinada por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con el Tribunal Electoral de Tabasco, para realizar el día de hoy el taller de análisis de sentencias que tratará del estudio a la resolución del recurso de reconsideración 588 del año 2025, de la igualdad formal a la sustantiva en la representación comunitaria. Debido al carácter formal de la actividad, le solicitamos a las y los asistentes mantener sus celulares en modo de silencio. A continuación, saludamos y agradecemos la presencia de quienes integran el presidio. El doctor Oswald Lara Borges, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Sea usted bienvenido. Gracias. Doctora Edelina Juárez Gómez, magistrada electoral del Tribunal Electoral de Tabasco. Bienvenida. Maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Bienvenida. Licenciado Gregorio Aranda Acuña, encargado de despacho de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral de Tabasco. Bienvenido. Maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sea usted bienvenido. Asimismo, agradecemos la presencia de las autoridades electorales de la entidad, así como también al alumnado de las diversas universidades que se encuentran el día de hoy presentes. A continuación, escucharemos el mensaje de bienvenida del doctor Oswald Lara Borges, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco. Buenos días. Muy buenos días a todas. Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un honor darles la más cordial bienvenida al Tribunal Electoral de Tabasco en el marco del taller de análisis de sentencias 2026, promovido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como un espacio de diálogo, reflexión y aprendizaje que hoy nos convoca con un propósito muy importante: acercar la justicia electoral a los ciudadanos. Primeramente, quiero expresar mi reconocimiento al maestro Gilberto Batis García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su valioso impulso para la realización de este taller, que tiene como propósito fortalecer la reflexión jurídica y el intercambio de ideas en materia electoral. Del mismo modo, expreso mi reconocimiento para la maestra Mónica Aralí Soto Fregoso, magistrada de la Sala Superior, y quien también, en coordinación con las áreas que hoy están presentes en este evento, se encargan del impulso de este tipo de encuentros. De igual manera, me honra recibir en este recinto judicial a las distinguidas personalidades y funcionarios en materia electoral que hoy nos acompañan.
doy la más cordial bienvenida al maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco su presencia en este evento y reconozco su ardua labor al difundir las actividades del máximo órgano jurisdiccional electoral de nuestro país, fomentando siempre el diálogo institucional. Asimismo, saludo a la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta, y a los consejeras y consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así como a su secretario ejecutivo. Estoy seguro que su participación en este evento fortalece el compromiso de las autoridades electorales con la vida democrática de nuestro Estado. A ustedes, muchas gracias por su presencia. Sean bienvenidos. De igual manera, saludo con aprecio al licenciado Gregorio Aranda Acuña, encargado del despacho de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral con sede en Tabasco. Agradezco su presencia y acompañamiento en este evento. Desde luego, agradezco a mi compañera, la doctora Enedina Juárez Gómez, su inestimable presencia y participación en este evento, lo cual aporta gran valor al intercambio de ideas jurisdiccionales y fortalece nuestra labor institucional. Estimada amiga, es un honor compartir pleno contigo y llevar a cabo este trabajo conjunto. Quiero también agradecer a las personas de los equipos de trabajo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Electoral de Tabasco, que han hecho posible la realización de este taller gracias a su dedicación y profesionalismo que caracterizan su labor. A la licenciada Isra Ivonne Tapia Trejo, directora de vinculación de la Dirección General de Relaciones Institucionales, y al licenciado Juan Abel Franco Espinosa, que igualmente formaron parte de todos los trabajos preparatorios que hoy tiene como resultado este encuentro. Muchas gracias por su participación. Saludo también a la doctora Claudia Valle Águilas Ocho, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como al licenciado Francisco Alejandro Crocker Pérez, secretario estudio de cuenta de la ponencia de la magistrada, y cuya sentencia de análisis el día de hoy corre a cargo de un planteamiento originalmente presentado por ella al Pleno de esa Sala Superior. También brindo una cálida bienvenida a esta Casa de la Justicia Electoral, a los alumnos de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Universidad Olmeca y del Instituto Iberoamericano de Derecho Electoral. Sin duda, su presencia de los docentes y alumnos contribuyen a este conversatorio jurisdiccional. A las personas que amablemente nos siguen a través de nuestras distintas plataformas digitales y a quienes se encuentran presentes en este recinto, les doy mi mayor gratitud por estar en este espacio y dedicarle tiempo para la reflexión de nuestra democracia que se construye día con día. El taller de análisis de sentencia que hoy nos reúne forma parte de un valioso proyecto impulsado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dirigido principalmente a jóvenes universitarios, organizaciones de la sociedad civil y al público en general, con el objetivo de explicar el contenido de las sentencias emitidas por el máximo órgano jurisdiccional. Lograda esta actividad, también se alcanza la difusión de la labor jurisdiccional de este tribunal y al compartir reflexiones sobre la vida democrática y electoral de nuestro país, vamos fortaleciendo nuestro sistema político y nuestro sistema democrático. Tal labor de difusión es especialmente relevante, dado que las sentencias que emite la Sala Superior no solo resuelven controversias jurídicas,
sino que también constituyen criterios a través de los cuales se fortalecen los derechos político-electorales y contribuyen al desarrollo de nuestra democracia mexicana. No obstante, para que estas decisiones cumplan plenamente su función social, es indispensable que la ciudadanía las conozca, las analice, las debata, comprendan su impacto y la apliquen en la vida diaria. En ese sentido, este taller representa precisamente ese puente entre la función jurisdiccional y la sociedad, ya que a través del análisis de sentencias, las y los participantes tienen la oportunidad de conocer de viva voz de sus actores primarios cómo se interpretan las normas jurídicas, cómo se protegen los derechos político-electorales de la ciudadanía y cómo se resuelven los conflictos que surgen dentro de los procesos democráticos. El día de hoy será analizada una sentencia emblemática, porque en primer lugar reconoce los derechos de una mujer que se autoadscribe como afromexicana y que fue electa por su comunidad como comisaria municipal en la comunidad La Zanja en Acapulco, Guerrero. En segundo lugar, porque la Sala Superior en este asunto aplicó el control de convencionalidad con perspectiva intercultural, considerando obligatorio tener en cuenta el contexto histórico de discriminación y las condiciones sociales de las comunidades afrodescendientes. La metodología que se implementó en el estudio de este asunto es particularmente relevante y su conocimiento es obligatorio. En síntesis, la sentencia de la Sala Superior defiende, no solamente desde el terreno judicial, sino que a través de la sentencia se impone en el terreno práctico las garantías de debido proceso y de igualdad que debe dignificar la representación política de todas las comunidades. Para concluir, reitero mi reconocimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por impulsar este proyecto que acerca el trabajo jurisdiccional a la sociedad, y mi gratitud doble por elegir al Tribunal Electoral de Tabasco para la realización de este evento. A todas y todos ustedes que nos acompañan, gracias por su interés y por dedicar su tiempo para reflexionar un tema de carácter público que son fundamentales para la vida democrática del país. Que este taller de análisis de sentencias 2026 en Tabasco sea un espacio de aprendizaje, intercambio de ideas y construcción colectiva de conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado presidente. Ahora escucharemos el mensaje de bienvenida de la maestra Elizabeth Nava Gutiérrez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Perdón, es que pasamos así como de chiquititos, ¿eh? Entonces, pues buenas tardes, ya tardes a todas y todos. Agradezco al Tribunal Electoral de Tabasco por la invitación y a la Sala Superior a ese taller de análisis de sentencias. Celebro la sinergia creada con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suena sumamente largo, pero es sumamente interesante, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales para realizar estos ejercicios de acercamiento con la ciudadanía. Y agradezco también al secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia de la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, Francisco Alejandro Crocker Pérez, quien nos compartirá las perspectivas y consideraciones plasmadas en este recurso de reconsideración que será motivo de análisis. Leyendo la sentencia, me vinieron a la mente diversas reflexiones y permítame compartirles. La primera,
que en pleno 2026 seguimos teniendo normas que bajo apariencia de buen derecho son discriminatorias, porque hacen una distinción que carece de una justificación objetiva y razonable y corresponde a las autoridades jurisdiccionales pronunciarse sobre las mismas. La segunda, la relevancia de acercar a la ciudadanía a la justicia electoral a través de herramientas como la defensoría jurídica y el juicio en línea. Sepan ustedes que este asunto fue promovido vía defensoría jurídica. Esa es una figura que se encuentra en el tribunal instituida y que acompaña a la ciudadanía a decirle cómo se pueden promover estos medios de impugnación, pero que además ya no tienen que acudir físicamente, sino que a través del juicio en línea pueden acercarse y presentar estos medios de impugnación, algo que en otras materias es sumamente complicado. De ahí la importancia de analizar. Otro de los grandes temas de esta sentencia es el contexto de cada caso. Este asunto se trata de la comunidad afromexicana de La Zanja en Guerrero, como ya había comentado el magistrado presidente, y del adecuado desempeño del cargo de comisaría municipal afromexicana, aun cuando sea un cargo honorífico que representa por sí mismas algunas obligaciones. Se debe incorporar como otro de los puntos la perspectiva interseccional al momento de resolver, pero sobre todo juzgar con la sensibilidad que cada caso amerita. Otra reflexión que tengo también es que la justicia, para que sea efectiva, tiene que ser expedita. La promovente de este asunto fue electa el 15 de julio del 2024. El primer juicio lo promueve un año después, duran en su encargo un año, o sea, ya casi saliendo, promueve este medio de impugnación, un juicio ciudadano, así empieza su cadena, y la sala superior lo presenta en junio y la sala superior llega hasta la sala superior en diciembre de ese mismo año, ya del 2025. Y si bien ya no estaba en funciones, sala superior sí resuelve el pago de la remuneración retroactiva y proporcional. Y por último, pero no menos importante, que una persona puede impactar en la vida de muchos más, desde quien se atreve a promover y agotar toda la cadena impugnativa, como de quien proyecta y resuelve los asuntos, porque al final sienta un precedente para las demás personas que van a ser electas a través de esa vía. Este fue un caso en particular, pero seguramente trazó el camino para todos estos comisarios municipales que se irán eligiendo más adelante. Por lo que esperamos que esta actividad sea una constante en esta su casa Tabasco. Reitero la invitación que hizo el maestro y nuevamente agradezco que nos hayan hecho partícipes de este análisis de sentencias. Agradezco también el acompañamiento del fiscal de delitos electorales, de mis compañeras y compañeros consejeras, consejeros, de los vocales de los distritos que también nos acompañan, de nuestro personal, pero sobre todo del alumnado. Estas pláticas son para ustedes, para que ustedes conozcan y compartan con la ciudadanía que tienen derechos político-electorales, que suenan muy complicados, pero que en realidad es poder ejercer un cargo, poder votar, poder manifestar nuestras ideas y que lo vean reflejado en casos prácticos, porque muchas veces cuando somos estudiantes nos dan una teoría que suele ser muy complicada hasta que la aterrizamos. Pero cuando ya nos cuentan un caso real de personas que vivieron situaciones reales y que nos exponen cada una de estas necesidades y parámetros, nos damos cuenta de la verdadera aplicación del derecho. Gracias por su tiempo y por estar aquí, y a ustedes por compartirnos esta mesa de análisis. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Asimismo, el Tribunal Electoral de Tabasco da la cordial bienvenida al maestro Armando Antonio Rodríguez Córdoba, fiscal del Estado de Tabasco. Sea usted bienvenido. Enseguida escucharemos el mensaje de bienvenida del licenciado Gregorio Aranda Acuña, encargado del despacho de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral del Estado de Tabasco. Muchas gracias, amigo Amezquita. Buenas tardes. Quiero, en primer lugar, pues agradecer al
tribunal, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por de manera permanente llevar a cabo estos ejercicios de difusión, de análisis, de reflexión, porque siempre sientan precedentes muy relevantes. Muchas gracias por la invitación, así como también muchas gracias al presidente de este tribunal, el doctor Oswald, por la amabilidad de la recepción y la cálida y muy emotiva anfitrionía para estar presentes el día de hoy. Siempre había venido en otras ocasiones y estaba de aquel lado, así es que discúlpeme porque ahorita es mi primera vez de este lado, pero bueno, y por otro lado también quiero disculparme porque no soy abogado, lo digo con mucho respeto, me hubiera gustado serlo, pero las circunstancias de la vida me llevaron a estudiar otra carrera. Sin embargo, a lo largo de 26 años en el medio electoral, he aprendido dos cosas. Uno, a que es totalmente indispensable el estar debidamente coordinado con las autoridades electorales, tanto administrativas, pero sobre todo jurisdiccionales, porque luego nos hacen requerimientos que hay que estar ahí muy pendientes. Y lo otro, y a propósito de que están aquí presentes docentes y estudiantes, que a pesar de que llevo 26 años en la institución, me considero un estudiante permanente. Nunca dejamos de aprender en la materia electoral. Y a propósito de esta sentencia, que voy a decirlo, para alusiones personales, yo soy originario del estado de Guerrero. Y antes de llegar a esta entidad, Tabasco, el Edén, que dicho sea de paso, me ha acogido de la mejor manera el estado de Tabasco. Agradecido con esta tierra del sureste del Edén. ¿Por qué hablo de Guerrero? Porque justamente antes de este caso que se va a analizar aquí, me tocó en el proceso electoral de 2021 conocer también un asunto que sentó precedente. Ahí se trató de una elección municipal que fue anulada por un tema de violencia política de género. Y también un poco después una consejera electoral del Consejo General, del Consejo Local del INE en Guerrero, del municipio de Tlapa de Comonfort, trató de ser candidata a una comisaría de su comunidad. Sin embargo, derivado de los usos y costumbres, le impidieron en un principio el que ella se postulara, porque decía, no, es que aquí solamente los hombres. Y a base de sentencias logró que se le permitiera acceder a esa candidatura. Estoy convencido que los casos, digamos, relevantes o en un principio que parecieran importantes son de aquellas candidaturas y de esos cargos ya en ejercicio que corresponden a los poderes formalmente constituidos, entiéndase el legislativo, el ejecutivo, en el ámbito local, por supuesto, las presidencias municipales, y dejamos de lado algo que es muy importante porque son esas figuras que, como ya se ha mencionado y seguramente lo veremos a detalle cuando se nos presente esta conferencia, este taller, de que son cargos honorarios, pero de la mayor relevancia. Y disculpen que reitere en mis anécdotas, pero justamente hace 26 años, cuando realizaba trabajo de campo a través de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, en el entonces IFE se acostumbraba que cuando uno iba comisionado a algún municipio y en particular a una comunidad, aun y cuando llevábamos un oficio de comisión de nuestra institución, de la Junta Distrital en ese caso, había la necesidad de acudir con la autoridad de esa comunidad para que nos sellara nuestro oficio y de esta manera decir, sí fui a atender mi comisión en esa comunidad. ¿Y quién lo hacía? La comisaría. Comisario o comisaria. Entonces, me parece muy importante que el día de hoy se visibilice justamente esa problemática que enfrentan estas figuras que
bueno, se dice honorarias, pero que realizan en realidad un trabajo y a veces de tiempo completo. Y pues creo que por muy dispuestos que estemos todas y todos, creo que el hecho de invertirle tiempo y esfuerzo a una actividad, me parece que lo justo es que haya alguna retribución, precisamente. Entonces, yo de verdad me siento muy contento de estar aquí representando al INE Tabasco y acompañado aquí de mis compañeras y compañeros de las juntas distritales, las vocalías ejecutivas, y sobre todo el tener la oportunidad de escuchar y de seguir aprendiendo, porque estas sentencias definitivamente sientan un precedente para continuar avanzando en el camino del fortalecimiento del pleno ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y sobre todo, como se ha dicho, y lo digo con todo respeto, de la ciudadanía que se encuentra ubicada por la circunstancia que uno quiera en los llamados grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, me parece un acto de justicia que se visibilice estos precedentes por medio de estos esfuerzos que además la Sala Superior del Tribunal nos trae aquí a nuestra propia casa, me refiero al Estado de Tabasco y particularmente a este órgano jurisdiccional del Estado de Tabasco. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado vocal. Finalmente escucharemos el mensaje de bienvenida del maestro Edgar Guerrero Aguirre, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muy agradecido de poder encontrarme aquí en el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Darles un saludo a nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Batis García, al igual que de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien es la impulsora y coordinadora de los esfuerzos de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y de los talleres de análisis de sentencias. También agradecerles a nombre de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, que nos ha dado su colaboración, brindándonos la oportunidad de que esté con nosotros uno de sus secretarios de estudio y cuenta, para llevar a cabo este taller de análisis de sentencias. Agradecer en este marco también toda la hospitalidad, la anfitrionía, la bonomía de parte del magistrado Oswald Lara Borges, presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, de nuestra amiga Enerina Juárez Gómez, presidenta quien es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Agradecer la presencia también de Elizabeth Nava Gutiérrez, presidenta del Instituto Estatal Electoral aquí en el Estado de Tabasco, y de Gregorio Aranda Cuña, encargado de despacho de la vocalía ejecutiva del INE. Al mencionar todos estos cargos, platicándolo con las autoridades electorales locales, agradeciendo también la presencia de las consejerías, de los integrantes de la vocalía, del estudiantado de distintas universidades del Estado de Tabasco, decía que una de las labores fundamentales de los talleres de análisis de sentencias es que ustedes tengan una foto de familia, por decirlo de alguna manera, de quienes integramos la vida electoral del país. Son pocas las oportunidades que existen de que estemos todas y todos juntos. Entonces, quienes nos están viendo a través del canal de YouTube y quienes se encuentran aquí y no forman parte de las instituciones electorales, saben hoy que hay un Instituto Estatal Electoral, que hay una vocalía ejecutiva, que hay un tribunal electoral local y que hay un tribunal electoral a nivel federal que nos encargamos de organizar, desarrollar y calificar los procesos electorales
teniendo aquí también al señor fiscal de delitos electorales en materia electoral, que es otra parte importante que tiene que ver con la materia comicial. Entonces, uno de los primeros objetivos es que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Decía un poco en broma que a mí me siguen preguntando si emitimos credenciales de elector en el Tribunal Electoral. Y hay que aclarar, no, eso lo hace el INE, nosotros nos dedicamos a calificar, nos dedicamos a resolver controversias. Pero esa es culpa nuestra. Tenemos que explicar mejor qué es lo que hacemos y tenemos que decirle mejor a la ciudadanía a qué nos dedicamos. Número 1. Y número 2, ¿por qué son importantísimos los talleres de análisis de sentencias? Porque así como para un ingeniero, para un arquitecto, es fundamental que estén las varillas, que estén los ladrillos, que esté el cemento, que estén las tuberías, para poder materializar todo aquello que tienen en la mente y en los planos. Para los tribunales electorales, para los institutos electorales, para las autoridades comiciales, es fundamental explicar cuál es la materia prima de lo que hacemos y dónde se materializa eso, que es a través de las sentencias, a través de los fallos, es donde las magistradas, los magistrados hablan. Muchas veces hay el interés de abocarse a escuchar lo que se dice en una declaración de parte de alguna autoridad electoral, pero realmente lo que importa es lo que dicen en sus sentencias, en sus acuerdos, en sus resoluciones. Entonces, es importante visibilizar lo que hacemos a través de lo que son la materia prima de nuestra labor, que son las sentencias, las tesis y las jurisprudencias. Y es importante que la ciudadanía sepa además que los tribunales electorales, los institutos electorales, trabajamos cada vez más y con un compromiso inexorable por hacer cumplir la maximización de los derechos de todas las personas. Esta sentencia, que fue elegida por la ponencia de la magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho y que nos va a exponer nuestro amigo el secretario Francisco Crocker, que es además uno de los decanos entre las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de la Sala Superior, que fue secretario general de acuerdos de la Sala Regional Especializada y que tiene toda la experiencia en distintos asuntos, por lo cual es un lujo que lo tengamos aquí, le agradecemos su presencia. Es una sentencia que, como ya lo explicaron las autoridades que me antecedieron, visibiliza y materializa muchos de los principios y de los derechos a defender que han sido importantes para esta integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral. La interculturalidad, la paridad, los derechos de las personas afrodescendientes o afromexicanas, de pueblos y comunidades originarias, con discapacidad, de las comunidades lésbico, gay, bisexual, transexual y de todos aquellos ámbitos que no se han visto visibilizados en el tiempo. Y esta sentencia logra dar este marco de verificar la importancia de los cargos presuntamente honoríficos, del cumplimiento de actividades que tienen y de cómo el derecho electoral se disemina y resuelve controversias en todos los ámbitos de la vida pública y política del país. A veces nos quedamos solamente con las controversias electorales de la Presidencia de la República o del Congreso de la Unión o de las gubernaturas. No, la vida electoral tiene que ver desde la integración de las concejalías, de las juntas comunitarias. Ahí es donde empieza realmente la vida electoral. Esto es algo que la magistrada Soto Fregoso siempre menciona, al ser ella una magistrada que tiene un origen del Tribunal Electoral de Baja California Sur, donde fue magistrada, como el propio magistrado Gilberto Batis, que fue magistrado del Tribunal Electoral de Chiapas. Ahí es donde nace el derecho electoral, tanto en sus controversias como en sus resoluciones. Y ahora que estamos en medio de una posible reforma electoral, también es muy importante que visibilicemos cuál es el papel que juegan los tribunales electorales locales, los institutos estatales electorales, organizando la vida electoral de los estados de la República, de las vocalías ejecutivas del Instituto Nacional Electoral, que son la representación del INE en los estados para que todo esto pueda suceder. La vida electoral es muy compleja y es algo que ustedes tienen que saber y es importante que se conozca. Finalmente, decirles que con estos talleres de análisis de sentencias también cumplimos el objetivo trazado por el magistrado presidente Gilberto Batis de hablar de un tribunal y de una justicia cercanas. ¿Qué significa eso? Bajar de la Ciudad de México
y de la Sala Superior para acercarnos a las salas regionales, para acercarnos a los tribunales electorales locales y de esa forma a la ciudadanía de los estados y los municipios, a las universidades, con la sociedad civil, con el ámbito de derechos humanos, para plantear para qué servimos, qué resolvemos, a qué nos dedicamos y que de esa manera cumplamos con el objetivo de comunicar la trascendencia que tiene nuestro trabajo, que espero sea un objetivo que con el pequeño granito de arena de este taller, en este estado tan importante para la vida política y jurídica del país, podamos estar abonando. Muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan, a todos quienes nos miran, y pues ya no quito más el tiempo para que le demos al señor secretario la oportunidad de exponer esta sentencia. Muchísimas gracias. Gracias por sus palabras, director. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y a quienes nos acompañan de manera virtual y presencial. Les pedimos esperar unos momentos para continuar con el taller. En breve regresamos. Muchas gracias a todas y a todos por permanecer. Continuamos con el desarrollo de nuestra actividad. Ahora demos la bienvenida a nuestro ponente, Francisco Alejandro Crocker Pérez, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia de la magistrada Claudia Valle Águilas Ocho, integrante del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me permitiré leer una breve semblanza. Es licenciado en Derecho por la UNAM, con especialidad en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Siena. Actualmente cursa la maestría en Derecho Constitucional. Con más de 22 años de experiencia en materia electoral, ha desempeñado distintos cargos dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior y secretario general de Acuerdos en la Sala Regional Especializada y en la Sala Regional Jalapa. Adelante, secretario, tiene usted el uso de la voz para presentar el análisis de sentencias del Subrep 588, diagonal 2025. Sea usted bienvenido. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar, quisiera yo agradecer a los organizadores por la invitación, a nuestros anfitriones, el Tribunal Electoral, y a sus magistraturas por el recibimiento, a todos los colaboradores por hacer posible este foro, y a todas y todos ustedes por su presencia. Muchas gracias. Como punto inicial, voy a tratar de conceptualizar, de sintetizar, introducir un concepto: la participación política simbólica. Cuando hablamos de democracia, solemos asumir una premisa aparentemente sencilla. Si la ley reconoce a todas las personas el derecho de participar en la vida pública, entonces estamos ante un sistema igualitario. Sin embargo, esa premisa descansa en una concepción limitada de lo que significa participar políticamente. Porque en realidad no basta con que la ley permita participar. La democracia puede reconocer formalmente derechos políticos y aún así generar condiciones que hagan imposible ejercerlos para ciertos grupos sociales. En otras palabras, la exclusión política no siempre aparece como una prohibición. A veces aparece como algo mucho más difícil de detectar: la ausencia de condiciones reales para poder ejercer un derecho. El sistema permite participar, pero no proporciona los medios para hacerlo. El resultado es una circunstancia que podemos llamar participación política simbólica. Una participación que existe en el papel, que puede incluir incluso o aparecer dentro de las instituciones, pero que carece de la capacidad real para decidir en las decisiones públicas. Esto es precisamente el problema que aborda la sentencia del recurso de reconsideración 588-2025. Y es importante aclararlo desde el inicio. Este caso no trata fundamentalmente sobre salarios o remuneraciones. Lo que está en juego es una situación mucho más profunda para el constitucionalismo democrático.
si el ejercicio de los derechos políticos puede depender de los recursos personales de quien lo ejerce. Voy a tratar de ser un poco de menos abstracto y aterrizar en un ejemplo más cotidiano lo que trata este asunto. Imaginemos que en una escuela donde existe representación estudiantil, las reglas dicen que cualquier estudiante puede postularse y ser electo como representante. Formalmente todos tienen el derecho a poder registrarse para participar en el proceso. Quien llegue a ocupar el cargo debe asistir a reuniones, preparar informes, imprimir documentos, trasladarse dentro de la ciudad y dedicar tiempo adicional fuera del horario escolar. Aquí viene el pero. La escuela no proporciona transporte, ni materiales, ni tiempo institucional para realizar esas tareas. El estudiante debe asumir esos costos personalmente. Entonces surge una pregunta sencilla pero fundamental. ¿Todos pueden ser realmente representantes? Desde un punto de vista formal, sí, está establecido que todos pueden participar. Pero desde el punto de vista real, no, solamente aquellos que puedan asumir los costos. En ese momento la igualdad jurídica comienza entonces a fracturarse. El derecho existe en abstracto, pero su ejercicio depende de una condición económica. Y es cuando ocurre que la participación política deja de ser universal. Creo que ahora sí ya podemos, o ya aterricé un poquito más el caso, y esto nos permite entonces entrar ya directamente a los hechos concretos del asunto. Como ya lo habían anticipado, el caso surge en una comunidad afromexicana, La Zanja, también conocido como La Poza. Está ubicada en el municipio de Acapulco de Juárez, en la región de la Costa Chica de Guerrero. Es una zona caracterizada por condiciones socioeconómicas limitadas y una fuerte identidad comunitaria. Se trata de una comunidad de aproximadamente 1,000 habitantes, cuya vida económica se basa principalmente en la pesca y actividades agrícolas como la siembra del maíz, calabaza, frijol. Además, mantiene prácticas organizativas propias, donde la asamblea comunitaria es el espacio central de decisión. Es un espacio de toma de decisiones fundamental y central. ¿Cuál es el cargo involucrado y cómo se elige? Ya se había mencionado, el tema es la cuestión de las comisarías municipales. Estas se eligen a través de un proceso inmerso dentro de un sistema normativo comunitario. Es decir, que no surge de un proceso tradicional como el que conocemos para la elección de gobernadores, diputados, senadores, presidencia de la República. ¿En qué consiste este proceso? Cada año, mediante convocatoria realizada por voceo, la comunidad se reúne en asamblea y por mayoría de votación se elige a una persona como comisaria municipal y a una persona suplente. Cabe señalar y hay que precisar que tampoco estamos ante una designación informal. Es una decisión colectiva con legitimidad comunitaria directa. ¿Qué funciones tiene el comisario? Aunque la ley califica la califica como una autoridad auxiliar, en la práctica la comisaría municipal desempeña funciones relevantes. Es el enlace entre la comunidad y el ayuntamiento, gestiona servicios públicos, atiende problemáticas locales, organiza actividades comunitarias y celebraciones, participa en temas de seguridad, salud y educación. Sus funciones abarcan distintas áreas de la vida comunitaria, lo que evidencia que no es propiamente un cargo auxiliar, es un cargo sustancial. Sin embargo, a pesar de estas funciones, la legislación señalaba que el cargo era honorífico. Aquí voy a hacer una pausa para contextualizar cómo surge y cómo funcionan los cargos honoríficos. Estos tienen su origen histórico en una determinada concepción de la política, en la idea de que la participación en los asuntos públicos constituye un deber cívico y no una actividad profesional. Desde la antigüedad, tanto en la tradición griega como en la romana, el ejercicio de funciones públicas se entendía como una carga temporal asociada al honor y al prestigio, no como una fuente de ingresos propiamente. Incluso en algunos casos implicaba que quienes ocupaban el cargo debían asumir gastos propios como parte de su compromiso ante la comunidad. Esa lógica se proyectó posteriormente en el constitucionalismo liberal del siglo XIX, donde se buscó evitar que la política se convirtiera en un modo de subsistencia o en una actividad sujeta a intereses económicos. Bajo esa perspectiva, los cargos, especialmente a nivel local,
se diseñaron como gratuitos, temporales y no profesionales, con la intención de preservar la independencia de quienes ejercían y fomentar la idea de un servicio público desinteresado. Sin embargo, este modelo descansaba en una condición explícita que rara vez se expone. Esto es, quienes asumen esos cargos cuentan generalmente con una base económica suficiente para sostenerse sin comprometer su subsistencia de ellos mismos, ¿no? En otra palabra, la gratuidad no era visible en la medida que el costo del cargo pudiera ser absorbido por quien lo ejercía. Cuando esa condición no se cumple, particularmente en contextos de desigualdad, como el caso en que estamos hablando, el carácter honorífico deja de operar como una expresión de virtud cívica y comienza a producir efectos distintos. El acceso al cargo deja de depender del derecho a participar y pasa a depender de la capacidad económica para sostenerlo. Bueno, al ser honorífico, pues esto implica que no tiene una remuneración el cargo de la comisaría, no había viáticos, no había recursos materiales, no había estructura administrativa. Todo debía asumirse por quien ocupa el cargo. ¿Qué hizo la parte actora, la comisaria en cuestión? Antes de terminar su gestión, solicita al ayuntamiento recursos materiales y económicos para poderse desempeñar sus funciones. No obtiene una respuesta. Entonces decide promover un juicio ante el Tribunal Electoral de Guerrero. ¿Qué solicita? La inaplicación de las normas que establecían el carácter honorífico del cargo, el pago de una remuneración y el reconocimiento de su derecho a contar con medios para ejercer la representación. ¿Sí? Tener una estructura y tener un presupuesto para poder transportarse, atender a la comunidad, etc. ¿Qué le dice el tribunal local? El Tribunal Electoral de Guerrero rechaza sus planteamientos y sostiene: el cargo es legalmente honorífico. Pues sí, ya lo sabíamos, la ley lo dice, ¿no? Esa característica tiene un fin legítimo porque fomenta la participación comunitaria y reduce el gasto público. Las comisarías son autoridades auxiliares y no forman parte del ayuntamiento. Pues también lo decía la reglamentación. Entonces concluye que por tanto no tienen derecho a una remuneración. Y que además, y ojo con esto por favor, no existía discriminación porque las reglas se aplicaban a todas las comisarías. En un ratito voy a traer a colación este tema. Bueno, pues inconforme con esta resolución, acude entonces ahora ante la Sala Ciudad de México. La Sala Ciudad de México, en esencia, pues vuelve a decir, toma las mismas consideraciones. Las comisarías municipales tienen una naturaleza distinta a la de los ayuntamientos. No forman parte del cabildo, su función es auxiliar, vecinal y honorífica. Y sostiene una premisa más, que la actora conocía desde el inicio que el cargo era gratuito. Entonces, ojo nuevamente con esta premisa. Nuevamente inconforme, la parte actora, entonces acude y lleva el problema a la sala superior. En la sala superior se analiza con una visión distinta al de las instancias previas. Pero bueno, primero confronta las premisas principales que tomaron o que se dieron en las instancias previas. Entonces, primero se afronta o confronta el tema de que el cargo era auxiliar. Ya tenemos aquí incluso un testimonio directo de una persona, habitante directo de Guerrero, que las funciones propiamente de las comisarías, pues, si bien se describen como formales, en el papel son actividades sustanciales. Incluso coinciden en muchos temas con los que se la realizan por los propios integrantes de los ayuntamientos, que sí tienen una remuneración. Entonces el tribunal termina descartando, en principio, que sean actividades auxiliares. Después se recoge el tema de que no existe la discriminación. Aquí es importante, muy importante, que incluso para todos los jóvenes que hoy nos acompañan y cuando estén en el otro lado de ser autoridades, que podamos plasmar muy objetivamente cuáles son los referentes para poder hacer el test o desarrollar el test de igualdad.
En las instancias previas, pues se dice no hay discriminación porque todos los demás comisarios, pues, todos están sujetos a las mismas reglas y todos reciben, y todos los cargos son honoríficos. Es un poco complicado detectar que pueda haber discriminación cuando estás comparando el mismo margen de precariedad. O sea, todos están en la misma condición. Pues sí, ¿cómo voy a observar que hay discriminación? No se puede. El planteamiento aquí de la actora era que ella realizaba funciones sustancialmente iguales o similares a la de los integrantes del ayuntamiento. Entonces, el régimen o el elemento de comparación era precisamente ese. Si tus actividades son iguales como comisario contra o frente a las del ayuntamiento, entonces ellos sí reciben presupuesto y reciben una remuneración. La comparación o el test se debía de correr respecto de los integrantes del ayuntamiento, a partir de que tenían obligaciones similares y realizaban funciones sustancialmente idénticas. Es a través entonces de este razonamiento que la sala superior también derrota esta consideración de los órganos que venían conociendo del asunto, ¿no? Y finalmente, esta otra afirmación de que pues la actora conocía desde un principio de que el cargo era pues, honorífico, ¿no? Esto no nos centra a que cuando se advierte una cuestión de discriminación, pues cualquiera pueda acudir a las instancias constitucionales. El hecho de conocer una situación no implica que podemos ejercer nuestros derechos ante los órganos jurisdiccionales y con ellos, pues incluso derrotar esta cuestión de desigualdad. No puede ser un argumento fuerte como para decir, lo conocías, de modo, te quedas con eso, ¿no? Bueno. Entonces, la sala derrota en principio, estas cuestiones, digamos, como de estudio formal. Y hace un giro importante. Y a partir de ello, el problema, entonces, se convierte ya no en un tema de si es un órgano auxiliar, o que si es un cargo honorífico. El tema se traslada ya a cuestiones más sustanciales, a temas más constitucionales, que son tres principalmente: igualdad sustantiva, participación política efectiva y el tema de no discriminación. Voy a iniciar con el tema de la igualdad. El primer concepto que se nos viene a la mente y en el lenguaje cotidiano es que solemos entender a la igualdad como un trato idéntico. Sin embargo, el constitucionalismo contemporáneo ha demostrado que esa idea es insuficiente para garantizar justicia. Por ello, distingue entre igualdad formal e igualdad sustantiva. La igualdad formal se refiere a lo que dice la norma jurídica. Todos tienen derecho, todos tienen el mismo derecho, todos pueden participar, todos pueden ser elegidos. Pero la igualdad sustantiva se refiere a la posibilidad real de ejercer ese derecho. Dicho de otro modo, la igualdad formal responde a una pregunta: ¿la ley permite participar? Mientras que la igualdad sustantiva responde a una pregunta más exigente: ¿las personas pueden participar realmente? Esta distinción es fundamental para comprender el caso. ¿La comunidad tenía igualdad formal? Sí. La ley permitía elegir representantes, pero no tenía igualdad sustantiva. El representante no contaba con los medios materiales necesarios para ejercer sus funciones. Por eso el tribunal, la sala superior, afirma un primer principio constitucional importante. La representación política no puede considerarse plena si no existen condiciones materiales que permitan ejercerlas. El Estado no solo debe reconocer derechos políticos, debe garantizar las condiciones que hacen posible su ejercicio. A partir de esa idea surge otra pregunta clave. ¿Qué significa realmente participar en la vida política? Participar no significa simplemente estar presente. Participar significa tener capacidad real de incidir en las decisiones públicas. Un representante debe poder asistir a reuniones,
preparar propuestas, consultar a la comunidad que representan, negociar políticamente, defender intereses colectivos y tomar decisiones. Si carece de los medios para realizar esta actividad, su participación queda severamente limitada. En este punto aparece el fenómeno que entonces la sentencia pretende e intenta evitar, la participación simbólica. El sistema político puede afirmar que existe representación, pero esa representación carece de poder real. Entonces, la inclusión se vuelve superficial. Y cuando la inclusión es superficial, la democracia corre el riesgo de convertirse en una simulación. Tercer concepto y elemento central: discriminación estructural. Tradicionalmente la discriminación se entendía como una prohibición explícita, una norma que excluía directamente a ciertos grupos. Sin embargo, muchas formas contemporáneas de desigualdad no funcionan ya de esa manera. Operan a través de reglas que aparentemente son neutrales, pero que producen efectos desiguales. Esto es lo que se conoce como la discriminación estructural. Se trata de normas que no mencionan a ningún grupo, pero que generan desventajas sistemáticas para grupos históricamente vulnerables. En el caso analizado, la regla era simple: el cargo era gratuito. A primera vista, la norma parecía neutral, para todos operaba la misma condición. Pero sus efectos no lo eran, porque un cargo gratuito afecta de manera distinta a quienes tienen recursos y a quienes no. En el caso hay que recordar que estamos ante una comunidad, pues, que sufre muchas precariedades. Para una persona con estabilidad económica, asumir el cargo honorífico, la verdad, no puede ser viable. Para una comunidad todavía con mayores limitaciones económicas, puede implicar incluso sacrificios desproporcionados. Muchas partes de sus recursos se tendrían que ir al ejercicio de sus funciones. Por eso el tribunal concluye que la regla produce un efecto discriminatorio. No porque prohíba participar, sino porque condiciona el ejercicio del derecho a una capacidad económica que no todos poseen. Se aborda otro tema de importancia: el principio de interculturalidad. Durante mucho tiempo, el Estado reconoció la existencia de pueblos y comunidades indígenas sin modificar realmente sus instituciones políticas. Las comunidades indígenas eran asimiladas culturalmente, pero propiamente su capacidad de decidir en la toma de decisiones públicas era bastante limitada, o es bastante limitada todavía. La interculturalidad entonces propone algo distinto. No basta con reconocer la diversidad cultural. Es necesario adaptar las instituciones del Estado, reeducar a la sociedad para que el reconocimiento de los diferentes grupos sociales culturalmente diferenciados puedan participar en condiciones reales de igualdad. Eso implica crear mecanismos efectivos de participación en la toma de decisiones y de representación. Pero si esos mecanismos carecen de los medios materiales, la representación se puede volver, nuevamente insisto, simbólica. La comunidad aparece representada en el discurso institucional, pero no participa realmente en la toma de decisiones, que es lo fundamental y lo más importante dentro de la comunidad. Entonces, a partir de estos elementos, el tribunal llega a una conclusión clara. El carácter honorífico del cargo, entendido como ausencia de medios materiales, tanto que no se recibe una remuneración por el cargo, como que no hay un presupuesto para ejercer las funciones y como que no hay un apoyo institucional, genera tres aspectos incompatibles con el orden constitucional. Rompe la igualdad sustantiva, produce participación política simbólica y reproduce condiciones de discriminación estructural. Por esa razón, la sentencia declara la inconstitucionalidad de la gratuidad del cargo y establece la necesidad de garantizar condiciones materiales para el ejercicio de la representación. Y también, no menos importante, es que ordenó el pago de una retribución retroactiva. Pero aquí el tema central, pues, o lo importante de esto, es que señaló que
todo lo que, si no se cuenta con recursos, no se puede ejercer el cargo. O sea, es un todo, no nada más con el tema del salario. Bueno, entonces, ¿cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar y que podemos desprender de esta sentencia? La democracia no se agota con permitir la participación, sino que se debe de hacer posible. Cuando el ejercicio de los derechos políticos depende de los recursos personales, el derecho deja de ser universal y se convierte en un privilegio. Abrir la puerta no basta si solo algunos pueden cruzarla. Porque cuando la participación es solo aparente, la inclusión es simbólica. Y la inclusión simbólica es una forma de discriminación estructural. En ese sentido, esta sentencia se convierte en un referente de cómo el derecho constitucional puede identificar y remover los obstáculos que transforman la participación de meras apariencias para garantizar que ésta sea real y efectiva. Con ello concluyo esta exposición, les agradezco su atención y me parece que hay un tiempo de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Agradecemos a nuestro ponente por el análisis de esta importante sentencia que sin duda alguna será de orientadora tanto para los institutos electorales locales como para los tribunales. Abriremos un espacio para preguntas y respuestas por parte del público dirigidas al ponente. Tomaremos un bloque de 3 participaciones y daremos el tiempo para que el secretario atienda las respuestas. Asimismo, a quienes nos ven a través de las plataformas electorales, si desean hacer alguna pregunta, esta posteriormente serán respondidas por el ponente a través de su correo electrónico. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor levante la mano y se le acercará el micrófono. Les pido mencionar su nombre, institución o universidad a la que pertenecen y su pregunta. La verdad que desde el inicio que comenzaron a hablar las autoridades, tuve una inquietud y obviamente ahorita en su disertación la sigo teniendo, porque mencionaron que había concluido el cargo porque la temporalidad era de 1 año. Quisiera saber cómo fue la ejecución de la sentencia, que nos explicara en qué sentido fue y en todo caso cómo fue la reparación para esta persona. Sí, bueno, hay una parte de declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos que establecen que el cargo es honorífico. El sistema, digamos, funciona de la siguiente forma. La Sala Superior determina la inconstitucionalidad y esto se tiene que avisar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tenga conocimiento de esta situación. Y bueno, al declarar inconstitucional propiamente los artículos, pues estos dejan de tener efectos sobre la persona, ¿no? Ya propiamente sobre la cuestión de la retribución del cargo, o sea, se ordena propiamente al Estado, a la administración local, hacer un pago retroactivo. Eso, digamos que ya es un cálculo administrativo que tienen que hacer ellos, y se tendría que hacer una vez que, digamos, que esté efectuado los cálculos, pues hacer ese pago retroactivo. Si en el caso hubiera una situación de que no se pagara, entonces tiene la vía para llegar con nosotros en un incumplimiento de sentencia, para nosotros obligar a que se realice ese cálculo y se proceda al pago. Muchas gracias. Bueno, ya me habían presentado, Gregorio Aranda Acuña, del INE. Mi más sincera felicitación por la reflexión que ha hecho de esta sentencia. Pareciera algo muy sencillo porque usted lo hizo ver muy sencillo y fue así todo el caminito.
Yo quiero preguntar de manera así muy puntual lo siguiente. Usted ahí en su exposición dijo que considerar como que todos estaban en la misma condición de precariedad es un error. Perfecto. Y la sentencia dice que se le reconozca, ya ahorita al responder la pregunta anterior dijo pues que le hagan un pago retroactivo. Perfecto. Pero como todos están en la misma condición, los demás en automático ya tendrían que también tener acceso a esa remuneración, o es uno por uno que tiene que presentarle, y en todo caso como que tal vez, digo, nuevamente me disculpo, no soy abogado, pero habría manera de hacerlo vinculante para que la autoridad del Estado diga, pues ahora sí vamos a incorporar y ya todos, o cuál sería, digamos, el gran pendiente para que se aplicara para todos y todas aquellas personas que realizan una actividad similar. Muchas gracias. Una gran pregunta. A ver, bueno, sí, efectivamente, o sea, ya existe una declaratoria de inconstitucionalidad. Sin embargo, todos aquellos que quisieran tener una remuneración por el cargo que están ejerciendo, sí tendrían que acudir de forma individual. Para todos aquellos que a partir de esta sentencia pudieran resultar electos, pues ya la norma ya no rige. Entonces ahí sí podrían accesar ya directamente a tener un pues presupuesto y un pago por las funciones realizadas. Pero antes no, tendría que ser uno por uno. Buenas tardes, soy José Rafael Bustillos Alvarado, de la Universidad Olmeca, Raíz de Sabiduría, y quisiera hacer la pregunta en aras de sostener una democracia y un Estado de Derecho sustantivamente igualitario, ¿qué acciones afirmativas se habían implementado previo a la sentencia para asegurar que no se hagan repeticiones que pudieran afectar esos derechos políticos electorales? La pregunta es muy extensa. La verdad, en Sala Superior ha sido un pionero en tema de acciones afirmativas respecto a muchas cuestiones, tanto a los temas indígenas, el tema de cuestiones de paridad en el tema de representación de las mujeres, personas que pertenecen a la comunidad trans, LGBT y más, ¿no? La verdad, hay una gran gama de criterios. Creo que me podría yo llevar una hora mencionándolos. Yo les dejaría como consulta que ingresaran a la página del Tribunal Electoral. La verdad, ahora estamos con el uso de inteligencia artificial. Se llama Alfonsina. Es un sistema como que muy amigable. Entonces podríamos ahí teclear acciones afirmativas por la Sala Superior y van a aparecer la gran cantidad de ellas que hay. Y también en el portal de jurisprudencia, la verdad, pues creo que es sencillo manejarlo y nada más con poner acciones afirmativas podemos encontrar muchísimas. Entonces yo les pediría si pueden acudir a esos, digamos, de esas herramientas, incluso van a quedar más satisfechos con la respuesta limitada que les pueda ayudar ahorita. Al contrario. A ver, ¿alguna otra pregunta? Buenas tardes. Mi pregunta sería la siguiente. Me parece que muy interesante el fondo de esta sentencia. Y la pregunta sería, bueno, además de estos talleres que pues van a los estudiantes, a nosotros como parte de la autoridad electoral, ¿de qué manera se le hace llegar esta información a los demás comisariados en este caso, ¿no? Porque esto siembra un precedente súper interesante para el ejercicio de los derechos políticos electorales en las comunidades. Pero la pregunta del millón, ¿cómo se enteran ellos, no? Si hay alguna acción que hace el tribunal o quién se encargaría de esta parte de comunicación. Muchas gracias. Pues a ver, miren, el tribunal
pues dentro de su cancha hace lo posible por la difusión de todas sus sentencias, incluso las magistraturas tratan de vía Twitter, vía Facebook, hacer resúmenes de las sentencias, de destacar los casos importantes. El propio tribunal cuenta con pues, medios de comunicación. Tenemos por ahí una figura que se llama el Entérate, el T de Tribunal Electoral, para tratar de hacer una difusión de nuestras sentencias. Pero, pues a ver, lamentablemente, como todo órgano jurisdiccional, pues estamos acotados, ¿no? Tratamos, o sí se intenta hacer un gran esfuerzo por la transmisión de nuestras sentencias, pero pues a ver, no llegamos a todos lados, lamentablemente, pero pues a ver si se utilizan redes sociales, todos los medios que están a disposición y digamos y que de alguna forma son gratuitos, ¿no? Porque pues ya hacerlo por otros medios pues costaría y los presupuestos no están para ello. Pero sí, tal vez es una deuda que se tiene. Muchos de los secretarios salimos a foros, la escuela judicial también está a tope tratando de llegar a las escuelas, a las universidades, a las instituciones, pero aún así el esfuerzo claramente es insuficiente. Bueno, de no haber otra pregunta, agradecemos a todas y a todos su participación y le damos pues nuestro agradecimiento a nuestro ponente por haber estado el día de hoy y pues le pido un fuerte aplauso por esa tan importante reflexión de esta sentencia. Y bueno, ahora cedo el uso de la voz a la doctora Edelina Juárez Gómez, magistrada del Tribunal Electoral de Tabasco, para que nos brinde un mensaje de conclusión de la actividad. Quien no abre la mente al aprendizaje está condenado al fracaso, porque este es el único tesoro que no puede ser robado. Proverbio chino. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y a los que nos siguen a través de las redes sociales. Hemos escuchado al maestro Francisco Alejandro Crocker Pérez, secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien nos ha desglosado de una manera entendible, digerible y amena la sentencia Subrec 588/2025, en la cual se abordó y nos mencionó como puntos torales los siguientes. El hecho surge en una comunidad afromexicana en un lugar de la Costa Chica de Acapulco, Guerrero, conformado aproximadamente por 1,000 personas. El cargo que detona el problema es una comisaría municipal. Sus funciones, entre otros, se encuentran enlace entre la comunidad y el ayuntamiento y gestiona servicios públicos. La legislación municipal señala que el cargo es honorífico, por lo tanto no tienen remuneración y no cuentan con viáticos ni recursos materiales. La persona que resultó electa no se conformó con lo que establece la ley, por lo que pidió al ayuntamiento recursos materiales y económicos para desempeñar sus funciones, lo cual le fue negado. Promovió juicio de la ciudadanía y pidió la inaplicación de la ley respecto a que se analizara lo relativo a lo honorífico del cargo, además el pago de sus funciones y contar con los medios para ejercerlo. El tribunal local no le concedió la razón, sostuvo que el cargo era honorífico, que las comisarías son autoridades auxiliares, no integrantes del ayuntamiento, y que no existía discriminación porque la regla aplicaba para todas las comisarías. La Sala Regional determinó que las comisarías municipales son de naturaleza distinta a los cargos del ayuntamiento, que reconocer la remuneración alteraría la naturaleza del cargo y que la actora sabía que el cargo era gratuito. La Sala Superior advirtió que existía una problemática soterrada,
que la discriminación no puede compararse con otras comisarías, sino identificar si quienes desempeñan funciones equivalentes lo hacen bajo condiciones materiales distintas. Así advirtió que la diferencia no estaba en la norma, sino en sus efectos. Para arribar a esa determinación, analizó el concepto de igualdad, distinguió la igualdad formal con la igualdad sustantiva y partió de una pregunta. ¿La ley permite participar? En cuanto a la segunda, ¿las personas pueden realmente participar? Y esto último significa tener capacidad real para incidir en las decisiones públicas. Con ello, la Sala Superior observó una discriminación estructural que significa reglas neutrales en su apariencia con efectos desiguales. Un cargo gratuito no representa lo mismo para quienes tienen dinero y quienes no cuentan con ello, considerando la Sala Superior que la regla produce un efecto discriminatorio. También se relaciona con el tema de interculturalidad, ya que no basta reconocer la diversidad cultural, sino que deben participar en condiciones de igualdad. En ese tenor, se determinó que el carácter honorífico del cargo rompe con la igualdad sustantiva y produce condiciones de discriminación estructural. Se declaró inconstitucional la gratuidad del cargo y ordenó la necesidad de garantizar condiciones materiales para el ejercicio de representación. Como podemos advertir, lo que se nos acaba de explicar fue breve, pero significó horas y días de estudio. Toda vez que una sentencia realmente es una obra de arte, en la que se va detallando cada parte hasta terminarla. En ese sentido, yo me permito concluir diciéndoles a cada uno de ustedes que lo más valioso que puede ofertar el ser humano es su tiempo, pues ello significa un pedacito de nuestra vida. Por lo tanto, agradezco a todos y cada uno de los oyentes su presencia en este taller y a los integrantes de la Sala Superior decirles que lo que realizan y el tiempo que invierten es tan loable que les hace únicos. Por favor, hagan extensivo un agradecimiento y nuestro cariño a los magistrados de la Sala Superior. Mi cariño en especial, no discrimino, a la magistrada Águilas 8. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrada Enedina, por sus conclusiones. Y bueno, no nada más nos traen el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el taller de análisis de sentencia, sino también nos traen un regalo más, un regalo adicional, que es la presentación del Museo Interactivo de la Constitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y para esta presentación cedo el uso de la voz a Juan Abel Franco Espinosa, integrante de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará la presentación que les acabo de comentar, que es un regalo más de la Sala Superior. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les hace la más cordial de las invitaciones para que conozcan y visiten el Museo Interactivo de la Constitución. Este museo fue creado por las entonces magistradas y magistrados que integraban la Sala Superior. En el año 2016 surge este proyecto y se inauguró en el año 2017 bajo la premisa de la conmemoración del centenario de la Constitución de 1917. ¿Sí? Entonces, este museo, ¿sí? Tuvo como tema central los derechos político-electorales de las y los mexicanos. Pero los museos, que son un espacio vivo en los cuales siempre se mantiene la transformación y la construcción permanente, el MIC no fue la excepción. Y en el año 2024
el MIC tuvo una intervención en colaboración con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, ¿sí? Y ¿qué va a ser lo innovador de esa intervención? ¿Sí? Que surge este museo como único en América Latina, porque va a ser visto a través de los lentes violetas, es decir, a través de la paridad y la inclusión. ¿Sí? Destacando el papel de las mujeres en 3 momentos muy importantes en la historia de este país. La independencia de México, donde mujeres muy importantes no solamente estuvieron a favor de la lucha por la independencia, sino que alzaron la voz por sus derechos políticos, el derecho a poder votar. Mujeres como Josefa Ortiz Girón, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez, Rita Cetina y Gertrudis Bocanegra, entre otras. Otro momento muy importante fue en 1910, la Revolución Mexicana, donde también vamos a tener mujeres que alzaron la voz no solamente para manifestarse en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y estuvieron a favor de la Revolución Mexicana, sino que también se manifestaron a favor de 2 aspectos muy importantes. No solamente ejercer ese derecho político que era el derecho al voto, sino también el derecho a ser votadas, es decir, ocupar cargos de voto popular. ¿Sí? Mujeres como Carmen Cerdán en Puebla, Elvia Carrillo Puerto, ¿sí? Hermila Galindo y Juana Belén Gutiérrez. Otra de las secciones que vamos a tener en este museo va a ser el mural de las primeras sufragistas, ¿sí? Las primeras mujeres que ejercieron ese derecho político, ¿sí? Que pudieron votar. ¿Sí? Miren, aquí tenemos una imagen. La imagen de arriba es como estaba este mural originalmente, puros varones, y en 2024, ¿sí? Con la intervención que se hizo, pues se colocaron 10 hombres, que eran los originales de 2 acontecimientos importantes, la independencia y la Revolución Mexicana, pero también se integraron 13 mujeres más, ¿sí? En ese mural de la igualdad. Otra de las secciones que vamos a tener en el museo es la línea del tiempo, ¿sí? Que aquí se destaca las mujeres que llegaron a obtener cargos públicos a través del voto popular. La primera gobernadora, la primera diputada, la primera senadora, la primera jefa de gobierno, la primera embajadora que tuvo este país, hasta la primera presidenta de México, ¿sí? Vamos a tener también otra sección que es una exposición fotográfica que parte desde Sor Juana Inés de la Cruz, pasando por el primer Congreso Feminista hasta la llegada de la primera mujer presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿sí? También otro de los aspectos, bueno, aquí vamos a tener el muro de la paridad, donde para el periodo legislativo del Congreso 2021-2024, por primera vez en la historia de nuestro país, se tuvo una paridad en el número de la integración del Congreso de la Unión. 250 mujeres y 250 hombres. Y este asunto se resolvió en la sala superior, ¿sí? Y ya para finalizar casi, vamos a tener también otra sección muy importante del museo, que son las exposiciones temporales, ¿sí? Ahorita contamos con una exposición temporal, que hubo un convenio con República Dominicana, la exposición de las hermanas Mirabal, ¿sí? Memoria Viva, donde se exponen no solamente la historia, sino algunos artículos personales de las hermanas Mirabal, Patria, Dedé y Minerva. Pues como muchos de ustedes sabrán, ellas se caracterizaron en los años 60 por oponerse a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, ¿no?
exigiendo esos derechos políticos de las mujeres y les costó la vida, ¿no? Ellas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y hace unos años se ha conmemorado ese día, el Día Naranja, el 25 de noviembre, como el día para erradicar la violencia contra las mujeres. Y también tenemos una exposición temporal del archivo Casasola, Desigualdad Invisible, Ecos Feministas, donde se destaca el papel de la mujer de diferentes estratos sociales en diferentes momentos de la vida. ¿Sí? Pues ya para concluir, pues no me queda más que invitarlos a que nos conozcan, a que nos visiten en la sala superior y los recibimos con las puertas abiertas, ¿no? A su tribunal. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tan interesante exposición y muestra del Museo Interactivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral de Tabasco, les agradece a todas y a todos su participación de manera presencial y virtual en el taller de análisis de sentencia 2026, deseándoles una excelente tarde. Muchas gracias a todas y a todos.